Bien, hemos llegado a la parte 21 de nuestro estudio de la carta a los romanos del apóstol Pablo, y el título de esta carta, el título de este episodio es Vivos para Dios. Vamos allá, Oscar, si eres tan amable. El gran reto que enfrentamos quienes somos parte de la iglesia fiel y verdadera es procurar vivir y permanecer en un constante avivamiento para Dios, en la realidad cotidiana de la manifestación de su amor, a través del trabajo inagotable de su gracia. Adelante. Vamos a leer este pasaje que es el que va a ser nuestro pasaje guía durante esta enseñanza del día de hoy. Adelante, Tom, si eres tan amable. Romanos 6, del 8 al 11. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí hay varios elementos y vamos a destacar tres principales. Oscar, no volverá a morir, murió al pecado y vive para Dios. Esos son los tres elementos que hoy vamos a profundizar. Oscar, hoy haremos una memorable incursión por tres temas clave de este pasaje de Romanos, como lo hemos visto. El primero, no volverá a morir. El segundo, Él murió al pecado. Y el tercero, Él vive para Dios. Y vamos entonces a tomar el primer punto y vamos a comenzar con él. No volverá a morir. Adelante. Vaya poderosa y determinante declaración, no volverá a morir. Esta frase solo confirma tres cosas. La primera, que Dios alguna vez se hizo mortal. La segunda, que alguna vez murió. Y la tercera, que nunca volverá a suceder. Dios revela en la Escritura que, aunque Él es uno solo, convive con tres personas en sí mismo, en una Trinidad perfecta: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su palabra, el Padre es descrito como el autor intelectual de todo lo creado. El Hijo se manifiesta como el autor material de cada elemento de la creación. Y el Espíritu Santo como el interlocutor entre la santidad divina y eterna y el alma de los creyentes redimidos en una lucha temporal contra su carne. El que te da a entender las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Ese es su labor, ese es su ministerio, ese es su trabajo, darnos a entender las cosas de Dios. Si tú me estás entendiendo y yo estoy entendiendo lo que te estoy diciendo, es debido al Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de entender las cosas de Dios y tú tampoco. La hemos recibido de lo alto, no la tenemos nosotros. Es que no hay más pila que otro, no. Simplemente hay diferente forma de interpretar y de entender ciertas cosas, pero siempre la enseñanza es del Espíritu Santo. En su palabra, aquí está, adelante, Oscar, siguiente. Tom. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es notable que aquí Dios está hablando en plural. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Está hablando, ¿quién está hablando? Dios. ¿El Padre? Sí. ¿Y el Hijo? También. ¿Y el Espíritu Santo? También. ¿Con quién? Con nosotros dos.
¿Cómo? Ah, bueno, si tú quieres que yo entienda esto en términos humanos, no lo puedo explicar. Pero sí podemos ubicar que esta palabra, que esta frase describe exactamente la Trinidad Divina desde el inicio de la profecía. Siguiente, Oscar. Ahora vamos a leer en el Antiguo Testamento la mención de la Trinidad. Oscar, si eres tan, Tom, si eres tan amable. Isaías 48, 16. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Aquí están los tres protagonistas, las tres personas que forman el concepto de la persona de Dios. Está hablando el Hijo. La primera voz es la del Hijo y dice: desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios, habla del Padre, y su Espíritu, la segunda persona de la creación. Aquí están las tres personas de la creación mencionadas en el Antiguo Testamento. Siguiente. Tom. Mateo 28, 19. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, ahora está mencionando a las tres personas, directamente Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tres personas mencionadas por Jesús. Siguiente. Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así es, el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí se aclara el misterio. Los tres son uno. Así es que Dios es uno. Pero ¿cómo si es uno son tres? Bueno, vamos a tratar de explicar esto. Adelante. El espectro dimensional de Dios es revelado en la Escritura como Padre eterno, que lo ve como el creador autor de todo y lo ubica en una dimensión eterna incomprensible, más allá de la misma eternidad, más allá de la misma eternidad. Es desde este contexto que debemos partir para ponderar correctamente la frase no volverá a morir. ¿Cómo fue que sucedió que el creador autor de todo, que habita más allá de la eternidad, se materializó en la tierra y murió? ¿Cómo? La Biblia describe con toda claridad y precisión la motivación de Dios para venir a morir en la tierra, simplemente porque te ama. Esta frase aparece en la Escritura como una marca indeleble del amor inconmensurable de Dios por tu alma. Alguna vez murió por ti. Alguna vez murió por ti. Porque te ama. Oscar. Tom. Primero de Reyes 8, 27. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ni siquiera la eternidad lo puede contener. Más allá de la eternidad está Dios. Entonces, ¿cómo? Pregunta Salomón, que estaba inaugurando el templo que había edificado para Dios. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es que esta casa, cómo es que tú vas a manifestarte en esta casa cuando el cielo infinito solamente
manifiesta tu gloria. Y claro, después de que tenemos ahora ya los telescopios de última generación como el James Webb, nos damos cuenta de que hay más preguntas que respuestas. Si tú sacas a Dios de la fórmula, el hombre queda como abismado. O sea, no entiende nada. Oscar. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios se materializó y nació como un niño. ¡Qué impacto! Porque venía a morir por ti y por mí. Esta era su misión. La misión era pagar por tus pecados. De ninguna manera podía dejar de pagar por tus pecados. Oscar. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera te amó Dios que dio y envió a su Hijo unigénito. Yo me acuerdo el día que dije a mi abuelo que había sido educado en una universidad y escuela católica, y le enseñaron todos los elementos que generalmente enseñan en las escuelas católicas, y él estaba muy confundido porque había visto mi vida completamente transformada y veía la plenitud que ahora tenía yo. Y bueno, pues él, un hombre muy conocedor, muy intelectual. Cuando le hablé de Cristo y le dije que era el único Hijo de Dios, me dijo: te reto a que me muestres en la Biblia en donde dice que Jesús era el único Hijo de Dios. Y entonces le abrí este versículo. Además, cuando me dijo te reto a que lo hagas, me dijo: muéstrame eso y creeré en lo que dices. Pues se lo mostré, y entonces sacó un segundo argumento bajo la manga y me dijo: bueno, la Biblia, ¿quién la escribió? ¿No? O sea, el hombre siempre trae sus espadas y sus cartas, ¿no?, bajo la manga. Siempre hace trampa, siempre hace trampa. Cuando se trata de Dios y de la verdad, siempre el hombre manifiesta su mentira. Siempre. Siempre. Entonces sacó su carta y entonces le mostré el pasaje que dice que toda la escritura es inspirada, toda la escritura fue escrita por voluntad divina y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice clarito. Dijo: bueno, eso también lo escribió el hombre. Le dije: sí, pero el mismo hombre está reconociendo que él no tuvo nada que ver. Y entonces ya se acabaron sus argumentos. Finalmente el abogado de toda su vida estaba sacando argumentos. 80 años. Un festín para mi corazón. Llegó al punto, me citó después de que murió su yerno de cirrosis. Me dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Quiero que me digas qué hago para salvarme. Me sorprendió. Después de 8 años de testimonio ante él, finalmente se convirtió, gracias a Dios. Bueno,
Así es, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor. Por amor, no te equivoques. No lo impresionas. No trates de impresionarlo, no lo vas a impresionar. Dios no quiere tus obras. No. Te quiere a ti. Oscar. Tom. Filipenses 2, del 6 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hallándose en forma de hombre, se humilló. Fíjate, Dios, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. Se humilló y se hizo hombre. Y ya como hombre, se humilló y pagó por tus pecados y por los míos. ¿Por qué? Porque te ama. El autor de todo vino a salvarte, vino a rescatarte. Oscar, vamos a tratar de explicar esto con este hombre. William Lloyd Watterson II, conocido como Bill Watterson, es un dibujante caricaturista que creó a esta serie de tiras cómicas que fueron toda un evento generacional, pero él se dibujó como el papá. Lo increíble es que él era el papá. Y todos los atributos y características del papá eran él. Él se puso como el papá, el personaje era él, de papá. Él sin bigote, pero era él. Bueno, es una tira cómica, literalmente es cómica, o sea, la idea es que haya humor y te rías, o sea, el niño es traviesísimo, un día entra al excusado, se mete dentro del excusado, le jala la palanca, da vueltas y sale y dice, ya me bañé, ¿no? Y la mamá dice, ay, qué rápido, pero claro que no está constatando la mamá qué pasó, pero el chavo se metió a la taza del excusado, le jala la palanca, se pone a dar vueltas y ya me bañé. Esto nada más es para que ubiquemos el tono que manejaba él, que era muy familiar, de mucha... No había groserías, no había dobles sentidos, todo era familiar, aunque sí había cierta, código de travesuras que manejaba el chavo. Bueno, Oscar. Bien. Firmaba sus caricaturas. Ahí está. Él las firmaba, pero él, a pesar de que estaba dibujado, él era real. Oscar. Que fue su amor desde el high school, un poco como me pasó a mí, que ahí está mi esposa desde el high school, hasta que murió. Y bueno, pues él estaba muy enamorado de su esposa, siempre fueron muy unidos, y él tenía una vida, Oscar, en la segunda dimensión, como la familia de Calvin y Hobbes, y otra vida en la tercera dimensión, nuestra dimensión.
Así es que Él estaba representado aquí y estaba representado en nuestra dimensión. ¿Cómo es que Jesús oraba al Padre si Él era el Padre? Lo que pasa es que Jesús se representó en nuestra dimensión y le oraba al Padre en la dimensión del Padre, más allá de la eternidad. ¿Pero para qué oraba? Porque tenía que cumplir la ley. Y porque esto simplemente lo volvía a conectar en esta unidad que siempre había tenido con el Padre. Pero Él estaba representado en nuestra dimensión, que es la tercera, que en este caso en el ejemplo sería la segunda, y el Padre, Dios, estaba en la dimensión más allá de la eternidad, que en este caso sería en el ejemplo nuestra dimensión en 3D. Así es que la misma persona está en dos dimensiones distintas al mismo tiempo. En esta imagen. Aquí está el dibujante y ahí está el dibujante dibujado. De la misma forma Jesús estaba representado en dos dimensiones al mismo tiempo, en nuestra dimensión en la tierra y en la dimensión allá de la eternidad como el Padre. Era el Padre y era el Padre aquí. Pero aquí vino en calidad de hijo. Adelante. El acto de amor de Cristo que encierra esta frase marcó la historia para siempre en una humanidad llena de orgullo y tan necesitada de amor. Ahora, más que nunca, ha llegado la hora de manifestar el poder de esta frase que Jesús resumió diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Más que nunca debemos salir y decirle a las personas que el reino de los cielos se ha acercado, que verdaderamente está Él con todo su corazón esperando por su arrepentimiento, por su conversión. Sin duda alguna, nuestra presencia en esta vida es un verdadero milagro, pero aún es más sorprendente saber que el que hizo todo, dejó todo para venir a salvarme. Este es el cuidado que tendrá Dios por nosotros siempre. Como dijo Habacuc, el profeta: aunque no haya frutos en la higuera, ni en las vides, ni en los olivos, mi seguridad es el amor de Dios. Yo no sé qué pase, dijo Habacuc, pero mi seguridad está cimentada en el amor que Dios me tiene. Oscar. Tom. Habacuc 3, del 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Nunca me ha dejado, dice Habacuc. Yo debiera estar en el lodo, pero Él me ha hecho estar en las alturas. Nunca me ha dejado y nunca me dejará. Este es un canto de alabanza de Habacuc, impresionante. Oscar. Bien, segundo, Él murió al pecado. Primero, no volverá a morir, ya lo vimos. Ahora, Él murió al pecado. Adelante. Tom. Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto
ha sido libertado del pecado. Así es. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Él murió al pecado. Vamos a ver de qué forma podemos profundizar aquí. Óscar, adelante. Este concepto ambiguo merece ser comprendido en toda su dimensión. Históricamente se ha enseñado que no debemos pecar. ¿Sí, no? No debemos pecar. Siempre se nos ha dicho, no debes pecar. Siempre. Pero este es un postulado impreciso, pues implica que la ausencia de pecado es un deber intrínseco del creyente. Cuando en realidad, aunque lo anhelamos, no tenemos la capacidad de dejar de pecar. Por tanto, no es un deber que podamos cumplir en nuestra capacidad. Siempre ha habido esta confusión y esto hace que incluso los jóvenes en las familias se harten. Porque mientras les dicen los papás no debes pecar, ellos ven que los papás siguen pecando. Entonces, ¿cómo yo no debo pecar si tú pecas? Ya no entendí. No. Pero esta es exactamente la encomienda del Espíritu Santo. Sí, no es la nuestra. Es la del Espíritu hacia nosotros. No debemos pecar. Es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, pero no nos lo dice para que lo hagamos. Nos lo dice porque ese es su trabajo. Es un deber divino en nosotros que erróneamente nos hemos adjudicado. Pablo aclara este conflicto al confesarnos, no puedo dejar de pecar. Pablo dice, yo no puedo dejar de pecar. Entonces, a ver, ¿cómo? Ya no entendí. ¿Debemos pecar o no debemos pecar? Vamos a aclararlo. Es aquí cuando la dimensión espiritual termina por aclarar y establecer este concepto a través del poder de la verdad. Entonces vamos, Óscar, a la siguiente. Tom. Romanos 7, del 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ok, ya entendimos. Esto, ¿cómo lo vamos a explicar? Óscar. Los muertos están muertos y no pueden hacer nada, ni bien ni mal. Están muertos. Este es el verdadero significado de vivir muertos al pecado. Muertos. El deber del Espíritu Santo es convencernos y recordarnos que si hemos muerto para Cristo, hemos muerto al pecado también. Ese es el deber del Espíritu Santo. Explicarnos a nosotros, convencernos de que si nosotros hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado también. Óscar, en el espectro espiritual no debemos pecar. Óscar, en el espectro humano no podemos dejar de pecar. Pero falta un espectro. Óscar, en el espectro divino y redentor de la gracia no podemos pecar, porque ya estamos muertos al pecado. ¿Pero cómo? ¿Pero no podemos dejar de pecar? Sí, pero en el espectro de la redención divina no podemos pecar, porque hemos muerto al pecado. Sí, no debemos pecar, es el espectro espiritual. No podemos dejar de pecar, dice nuestra humanidad. El Espíritu dice, no debemos pecar, pero nuestra humanidad dice, no podemos dejar de pecar. Y la redención de Cristo nos anuncia que no podemos pecar, porque estamos muertos al pecado, y el pecado murió para nosotros. El problema es que está dentro de nosotros. Óscar.
Siendo que hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado también. Frente al pecado estamos muertos a pesar de que nuestro cuerpo mortal una y otra vez nos incite a pecar. Por eso, el deber del Espíritu Santo es recordarnos que ya no necesitamos vencer al pecado. Está muerto para nosotros. Sin embargo, a quien debemos vencer es a nuestro cuerpo de muerte. Él es hoy nuestro verdadero enemigo, el pecado en mis miembros, que decía el apóstol Pablo. Pero hallo esta ley en mis miembros, que es el pecado que está dentro de mí. Es indispensable tener muy clara la identidad de nuestro verdadero enemigo, tú. Los creyentes hemos equivocado por siglos la mira y la hemos puesto en un objetivo que ya está eliminado. Mientras con gran facilidad caemos en la seducción de nuestra carne que hemos descuidado en esta confusión, si nos ponemos a juzgar a otros, pecador, 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 pecador. Y así estamos echando pecados a todo mundo. ¿Y yo? Yo soy el pecador número 1, como dice Pablo. ¿Cómo me atrevo a señalar pecadores? Se van a torcer los dedos así, ¿no? Si ando, me va a dar una artritis así. Así que el problema en realidad siempre ha estribado en que perdemos de vista quién es el verdadero enemigo. Es tú. Tú eres tu verdadero enemigo, tu naturaleza, que está llena de pecado. Vamos a tratar, Oscar. Vamos a leer primero esto, por favor. Santiago 1, del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ese es el problema. Tú, tu propia pasión, tú. Como dice otra versión, tu concupiscencia. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tratar de explicarlo de manera gráfica. Para las personas que, como yo, son más visuales. Bien, ¿qué tenemos ahí? El alma. Así representamos el alma. Nunca hemos visto el alma no se puede ver. Pero este es el alma. Dios, primero, ¿qué hizo Dios cuando nos creó? Planeó un alma. Ahí está el alma. Tu identidad, tu persona. Y a esa alma, Oscar, le dio un cuerpo. Ahí está el alma con el cuerpo. Y a esta alma con el cuerpo, Oscar, le sopló aliento y le dio un espíritu. Ahí tenemos Adán primero. Este es Adán primero, este es Adán, así estaba Adán. Claro, no en una silla de oficina, pero este es Adán. Este está representando a Adán. Pero además, después cuando habló con él y puso un huerto, un árbol, y le dijo Dios que había un huerto, en el huerto había un árbol que no debía comer, entonces puso en él, Oscar, una conciencia. O sea, un aparato, testigo de Dios, conectado al cielo, que está viendo y grabando todo lo que haces. Y te está advirtiendo, ahí está el foquito. No. Esa es la conciencia. Bueno, ahí está Adán y la conciencia. Se congeló Adán, Oscar. Ahí está, ya lo descongeló. Gracias, Oscar. Ahora, ¿qué pasó? Que de pronto se atravesó un agente maligno. Definitivamente. El diablo
comenzó a hacer de las suyas y claro, a través de Eva y generó esta confusión en Adán y pecó. Y ahí comenzó a salir este terrible y espantoso elemento que corrompió toda la creación. Y Adán pecó. Y como pecó, entonces estuvo destinado a la muerte y el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, que era lo que le daba vida, dejó de estar en él. Y entonces Adán estaba sentenciado a muerte. Pero no solo eso, Óscar, sino que Adán decidió agarrar el pecado y llenar su vida de pecado. Todo su ser se llenó de pecado. Así es como tú y yo estábamos cuando llegamos a Cristo. No hay nadie que pueda decir, no, mi silla estaba limpia. No, todos estábamos así cuando llegamos a Dios. El día que tú te convertiste, así es como Dios te encontró. Aquí el punto es, Óscar, que de pronto aceptaste a Cristo como tu Salvador y el Espíritu nuevamente vino a tu vida y llenó tu alma. Pero el pecado, si te das cuenta, aunque la sangre de Cristo te limpió, tú estás contaminado. El pecado está dentro. Para Dios estás limpio, sí, pero tu carne está llena de pecado. No le des chance y permite que la gracia, no le demos chance y permitamos que la gracia, me incluyo, nos ahorre tropiezos abominables que después lamentaremos. Así es. Esta es la condición del creyente. Si te das cuenta, está limpio, pero dentro tiene el pecado. El problema es que el pecado está en uno de nosotros, está dentro de nosotros. Óscar. Bien, vamos a hablar de no pusiste te envié un nuevo font. Ok, este hombre, Sun Tzu, durante el periodo de las primaveras y otoños de China, vivió el extraordinario estratega y general chino Sun Tzu, a quien se le identifica como el autor del libro El arte de la guerra, que durante casi 1500 años, o sea, te estoy hablando de 1500 años, o sea, de Cristo al descubrimiento de América, pues, 1500 años. Fue el documento militar de mayor influencia en Asia y parte de Medio Oriente. Es uno de los textos más detallados y completos sobre el análisis del ejército, tipo de armas, disciplina y agentes de espionaje e inteligencia. Es un libro completísimo. Y Sun Tzu fue el general que lo escribió. Bueno, ¿por qué mencionamos a este hombre? Óscar. Bien, porque este hombre escribió lo siguiente. Escucha bien esto, es impresionante, pero esta es la estrategia de tu carne. Por eso viene al tema. No creas que me volví loco y me fui con los chinos nada más. No. Hay un objetivo en esto. Escucha. Se debe crear y mantener una cortina de engaño contra el enemigo. ¿Te suena? Nunca debes saber lo que está sucediendo en realidad. ¿Te suena? Es de esta forma que siempre podremos sorprenderlo y conseguir una ventaja permanente sobre él. ¿Te suena? Someter al enemigo sin pelear es la suprema excelencia del arte de la guerra. ¿No das de cuenta que lo sacó de sí mismo? O sea, lo sacó de su propia naturaleza. Ni siquiera tienes que pensar demasiado. Puso en orden las ideas de la naturaleza y lo puso. Se debe crear y mantener una cortina de engaño contra el enemigo, que no vea qué estás haciendo tú, que nunca sepa qué pasa por acá en realidad, que nunca sepa las verdaderas consecuencias de lo que hace. Tú síguelo engañando, tú síguelo seduciendo, tú síguele diciendo que él es lo máximo. Que si no fuma un cigarro Marlboro, no va a poder entrar al mundo Marlboro. Y menos correr con los caballos.
que si no se toma una copita de William Lawson, está Lawson perdido. O se puede perder el momento carta blanca. Ese es el engaño que siempre ha existido. Siempre existió este engaño en la publicidad, siempre. Siempre, 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 desde que empezó el ser humano a comerciar. Siempre. Dice la palabra de Dios en uno de los proverbios que el hombre de pronto entra a una tienda a comprar y dice malo es, malo es. Y ya que sale y logra un descuento, se alaba diciendo, logré un descuento, ¿no? Siempre, siempre hemos sido verdaderos paladines de la mentira y del engaño. Siempre, todos, todos, sin excepción. Así es que esto que lees es la estrategia de tu carne para seducirte al pecado. Léelo bien, porque esta es su estrategia. Se debe crear y mantener una cortina de engaño contra el enemigo. Nunca debes saber lo que está sucediendo en realidad. Es de esta forma que siempre podremos sorprenderlo y conseguir una ventaja permanente sobre él. Someter al enemigo sin pelear es la suprema excelencia en el arte de la guerra. Así nos somete a veces el pecado. Oscar, vamos a ver la tecnología de hoy, ¿qué nos ofrece? Eso es lo que está detrás de las series y de las películas y de todo este rollo. Nadie me puede refutar esto, perdón, con todo respeto, nadie me lo puede refutar. Hay un interés económico, hay un interés para generar necesidades comerciales, a veces muy dañinas, pero hay todo un negocio detrás de todo esto. Te enseñan a murmurar contra la gente, te enseñan que fumar es la onda, o que echarte unas pastillitas te pone en ambiente, o ser infiel simplemente y que se vaya, que pierdas el objetivo concreto de la moralidad, a ser un grosero rebelde que no te importe nada. Yo creo que esta y aquella más o menos significan lo mismo, que la ira es un recurso que puedes usar sin problema, que puedes manifestar tus ideas de manera pasional, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de Disney y toda su industria del terror, que siempre, de manera muy sutil, trata de criar a nuestros hijos hacia la brujería, hacia las cosas oscuras, con mucha sutileza. Bueno, esto es el mundo de hoy. En realidad es un resumen muy bueno del mundo de hoy, porque estamos atados a las redes sociales, literalmente caímos en las redes sociales. Ahí estamos atorados, como las redes de las arañas, ahí estamos. Unos más cerca de Netflix que otros, pero unos están más cerca de la BBC, de TV, Apple TV o de YouTube, lo que quieras. Ahí andamos. Bueno, el gran problema es que esto en el mundo está influyendo en nuestra vida de una manera profunda, sobre todo alimentando nuestra naturaleza. De acuerdo a la frase de Sun Tzu. O sea, sutilmente. Hay un elemento que... Si quieres, aprovechando también que trabajo con la chaviza, hay un elemento que está súper de moda y creo que es indispensable en ese collage, el arco iris. Bueno, con la sí. intención... La intención del arco iris. No existe algo relativo a lo que se ve ahí que no incluya ese elemento, porque ya es algo que se quiere vender como natural, normal y correcto. Así es, esta ideología de género que sigue tratando de entrar a como dé lugar en
en las conciencias de las personas. Y de los jóvenes y niños. Nada más que quiero decir esto. Hay muchos jóvenes que la están rechazando, pero pululan los jóvenes que la están rechazando. O sea, la están rechazando de manera abierta, impactante. Bien, si, ¿quiere decir algo, Dulce? Ay, pícale. A ver, si hay alguien que sabe manejar los micrófonos, es este hombre que está aquí, que es Alex Bueno, Parker. es rapidito. Hay un avance en todo esto de cómo el ser humano cae en el engaño y las redes del engaño, referente a una persona que me platicó, tiene muchos problemas, pero bueno, fue al médico por sus problemas físicos, porque está muy mal en sus problemas físicos, sumergida en eso, pero ha ido a médicos, se hace estudios y todo y no sale nada. Entonces que el médico le dijo, vaya usted y se toma unas cervezas y con eso se le quita todo. Salud, a mi salud. Vaya usted, se toma unas cervezas a mi salud y se le quita, por lo menos se le olvida. Si se toma unas 50, se le olvida en una semana qué pasó aquí. Ni se preocupe. Qué terrible, qué espanto. Imagínate un médico aconsejando esto. Bueno, ¿qué? Ya no me extraña nada. Oscar. Bien, vamos al tercer punto. Él vive para Dios. Adelante. Tom. Juan 17, del 4 al 8. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Este momento es impresionantemente glorioso. Jesús hablando con el Padre y diciéndole que la gloria la comparten los dos. La gloria divina la comparten los dos. Él honrando al Padre y diciendo en ello, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así es. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Oscar. Vivir para Dios implica 3 factores que son determinantes en la vida del creyente. Número 1, ya no vive para sí. Número 2, ya no busca agradar a los hombres. Y número 3, solo quiere obedecer y agradar a Dios. Esto es vivir para Dios. Sin uno de estos 3 elementos, hay una decadencia, no está completo, no es verdadero el vivir para Dios. Vivir para Dios tiene que estar completos de estos 3 factores, tienes que tener estos 3 factores completos, que ya no vivas para ti, que ya no busques agradar a los hombres y que solo quieres agradar y obedecer a Dios. Ahora profundizaremos en cada uno de estos aspectos que definen de forma completa el concepto de vivir para Dios. Oscar. Número 1, ya no vive para sí. Este primer punto es el filtro en donde la gran mayoría de los creyentes nos atoramos. Es muy difícil de ubicar con toda claridad, pues por lo regular se asume
que implica renunciar a nuestros sueños y anhelos. Pero esta idea es demasiado imprecisa. No se trata de renunciar a nuestros sueños y anhelos. No. En realidad no se trata de renunciar, ya que Jesús mismo nos ha dicho que definamos bien nuestro gozo, nuestros anhelos, para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, la idea más bien es permitir que el Espíritu Santo conforme y unifique nuestros anhelos al anhelo de Dios. Se trata de un cargo profundo y muy personal de querer que Dios haga que nuestros anhelos sean en realidad hacer los suyos. ¿Ya ves qué diferente es? No es que renuncies a tus anhelos, no. Se trata de que cambies la dirección de tus anhelos, pero no porque Dios te lo va a imponer, no, sino porque el amor hacia Dios te va a llevar ahí. Voy a dar un ejemplo, Oscar. Primero vamos a leer un pasaje, adelante. Juan 16, 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Pero, lee bien este pasaje. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Oscar, pero inmediatamente, Tom. Mateo 6, 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a ejemplificar esto. Vamos a ver, Oscar, vamos a ver este ejemplo. Adelante. Vamos a ver el ejemplo con esta mujer. Esta mujer vive en Nueva York y tiene un anhelo, porque siempre ha estado pidiendo taxis, y se mueve en el metro, y ella ya está harta, y siempre una cantidad de gente. Anhela un coche, pero que no sea demasiado grande para que quepa en todos los estacionamientos, porque la ciudad de Nueva York está así. Entonces tiene un anhelo, porque vive en Nueva York y necesita este coche. Y pide, comienza a orar pidiendo un, Oscar, Mini Cooper. Ese quiere, es un carro apropiado para ella, tiene el puesto para eso. Y le acaban de promocionar, le dijeron que le van a dar una dirección. Así que ella está pensando que esto es lo que necesita. Y comienza a orar por él. Claro que es creyente y empieza a orar por él. Ese es su anhelo, ese es su gozo, ese va a ser su anhelo. Pero ¿qué crees? Que de pronto le dicen que sí le van a dar la dirección, pero no allí. En una sucursal al norte de Canadá. Oscar. Y entonces cambia el panorama, ya no cabe el Mini Cooper allí. Eso ya no puede un Mini Cooper ir ahí, ya no tiene sentido. Entonces, Oscar, el anhelo cambia. ¿Por qué, Oscar? Vamos a ver, por un Jeep mucho más apropiado, que está construido incluso para este tipo de clima. De eso se trata. ¿Ya viste cómo cuando cambia la perspectiva, cambia el anhelo? Lo que el Espíritu quiere es que cambies tu perspectiva, no tu anhelo. Si cambias tu perspectiva, cambiará tu anhelo. Primero busca el reino de Dios y entonces todas las cosas te serán añadidas. Dios contestará tus anhelos. Te voy a dar un ejemplo, te voy a contar un secreto maravilloso de mi vida. Fíjate que uno de mis anhelos más grandes, yo cuando recuerdo el día que apenas tenía uso de razón, y escuché a mi papá tratando de cantar ópera como Caruso. Y él quería imitar a Caruso, él tenía unos discos que eran su tesoro más grande. Y yo vi a mi papá tan enamorado de esos discos, eran unos discos de acetato antiguo, que se tenían que escuchar en 78 revoluciones, entonces nuestro tocadiscos tenía una forma de poderlo escuchar en 78 revoluciones. Bueno. Y estos discos que mi papá tenía, yo oía como él, tratando de cantar, engolaba la voz, y la verdad no le salía ni siquiera cercano a Caruso, pero yo veía que le echaba todas las ganas, ¿no?
Eso es lo importante. Entonces, yo coleccionaba pelotas. Yo tenía 3 años y coleccionaba pelotas. Yo me acuerdo de mis pelotas. Tenía pelotas así, pelotas así, pelotas así. Pero siempre que iba mi mamá al súper, le pedía pelotas. Y un día, de tanto ver los discos de mi papá, se me rompió un disco. El disco de Caruso se me hizo pedazos. Yo tenía 3 años y dije, ¿qué? Llegó mi papá y vio eso y yo... Entonces, fui a mi cuarto y saqué la pelota que tenía escondida, que era la pelota que más amaba, y se la fui a llevar a mi papá, diciendo, perdón, aquí está mi pelota. Perdóname. Y desde ese día, siempre quise cantar ópera. Pero nunca se lo pedí a Dios. Jamás. Simplemente pasaron los años, a los 24 años, en el filo de los 25, a 3 meses de cumplir 25 me convertí. Y comencé a estudiar la Biblia y nunca estudié música en realidad. Bueno, sí estudié música, porque estudié música cuando estudié teatro, yo estudié teatro como carrera, y estudié 1 año de canto, pero era para impostar la voz. Pero Dios acomodó mi voz de tal forma que un día me di cuenta que podía cantar. Y podía cantar arias de ópera. Aquí hay un cantante de ópera que no me dejará mentir. Él es un cantante de ópera. Omar Witz es cantante de ópera. Bueno, entonces... Me acuerdo el día que fue Omar Witz y me dijo, a ver, te voy a vocalizar. Y yo, ¿llegas al do? Y yo digo, ¿y qué es do? Ay, sí, ¿no? Bueno, el caso es que Dios me dio este anhelo que yo no le pedí. Además, yo siempre veía a mi papá preparando sus estudios de la universidad. Yo tenía el anhelo secreto de ser profesor de la universidad. Y nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Dios. No lo pedí y también Dios me lo dio. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo conseguí? Yo simplemente lo recibí de Él, busqué primero el reino de Dios y este gozo me fue añadido. Esto es todo lo que quiero ilustrar. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. Tu gozo, ese gozo que tienes, que quieres ver cumplido, te va a ser añadido. Pero primero busca el reino de Dios. Óscar. 2, ya no busca agradar a los hombres. Este segundo filtro ha sido la gran limitante de muchos creyentes también, que esperan que sus acciones sean aprobadas o admiradas por otras personas. Este es un punto delicado en extremo. Pues el creyente puede estar convencido de querer agradar a Dios, pero en realidad con sus acciones busca llamar la atención de otros. Miren, estoy cumpliendo, ¿no? Yo me acuerdo que yo quería llegar cuando se convertía un taxista, o 2 taxistas, o 3 taxistas, porque les hablaba de Cristo, yendo a dejarme el taxista, ¿no? De pronto oraban y veía yo que se convertían, y haz de cuenta que lo anotaba en una libreta, para poder llevar el reporte de cuántos había... Yo quería mostrar que yo estaba vigente, ¿sabes? No me estoy enclochando, no, yo estoy vigente, estoy haciendo el trabajo. Yo quería llamar la atención de los hombres. Dios diseñó en las necesidades desde los humanos la de la convivencia en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, lo dijo cuando creó a Adán. Por lo que tenemos la necesidad de la convivencia. Pero cuando el creyente vive para Dios, en esta convivencia manifiesta el gozo verdadero de su comunión íntima con Dios. No está manifestando que está cumpliendo. No. El verdadero creyente que vive para Dios. No quiere justificar que está viviendo para Dios. No. Vive para Dios y manifiesta el gozo de vivir para Él. No habla de lo que hace. Habla de lo que Dios hace en su vida. Es muy diferente. Óscar. Tom. Marcos 12,
14a. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Así es, ellos mismos lo reconocían. Ahí le van a preguntar lo del tributo al César. Entonces empezaron a decirle lo que verdaderamente Jesús manifestaba, que no se cuidaba de las personas y que era imparcial y enseñaba en verdad el camino de Dios. Es una confesión antes de su desgraciada pregunta perversa, ¿no? Porque lo querían agarrar. Óscar. Bien, vamos a ilustrar esto. Abajo está la audiencia de personas y arriba está el Rey de Reyes, Dios, viendo tu vida. Y tú estás tratando de agradar a la gente que está frente a ti. No, hay que hacerlo al revés. Óscar. Así sí. Tú vives para Dios y agradas a Dios y que la gente vea el testimonio de Cristo en ti. Es al revés. Óscar. Y número 3, solo quiere obedecer y agradar a Dios. Este es el filtro final. Ningún creyente que en verdad quiera vivir para Dios puede dejar este aspecto a un lado. Ninguno. De los 3, este es el más sutil y delicado punto y en realidad lo define todo. Sin este elemento, los otros 2 son completamente inútiles y solo manifiestan una entrega imprecisa hacia Dios. Es como andar toda una carrera larga y decidir abandonar justo antes de cruzar la meta. Aunque se escuche redundante, vivir para Dios requiere necesariamente vivir para Dios. No es exagerado aclarar que este es el factor que en la mayoría de las entregas no se hace. Esto requiere de una vida íntima en lo secreto y en privacidad con Cristo. Óscar. Tom. Mateo 6, del 2 al 4. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En realidad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así es. Bien, pues vamos finalmente, Óscar, a las conclusiones. Número 1, recuerda que más que nunca ha llegado la hora de manifestar el poder de esta frase que Jesús resumió diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. 2, no olvides, es indispensable tener muy clara la identidad de nuestro verdadero enemigo. Los creyentes hemos equivocado por siglos la mira y la hemos puesto en un objetivo que ya está eliminado. Mientras con gran facilidad caemos en la seducción de nuestra carne que hemos descuidado en esta confusión. Y número 3, ten siempre presente que vivir para Dios implica 3 factores que son determinantes en la vida del creyente. Ya no vive para sí, ya no busca agradar a los hombres y solo quiere obedecer y agradar a Dios. Por último, Óscar. Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Este es el objetivo final de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hacernos como Él, completos, perfectos en Él. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Diego, ¿le prestas si quieres dar gracias, por favor? Señor bendito Padre, pues gracias pues por esta enseñanza, Señor. Gracias pues por siempre en cada estudio pues hablarnos, Señor,
ayudarnos a abrir nuestro corazón y poner nuestros oídos bien atentos, Señor, en lo que quieres que pues cada uno de nosotros arreglemos. Te agradecemos por la vida de Rodrigo, Señor, y todos nosotros aquí presentes. Llévanos con bien a nuestras casas y tráenos con bien al siguiente estudio. Y te agradecemos pues muchísimo por este estudio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.